Bienvenidos a un nuevo video para nuestro curso de macros. En este video vamos a revisar las variables de EVA. Todo el código que vamos a programar desde nuestro editor de códigos es fundamentalmente usar variables porque permite interactuar entre un procedimiento y el usuario que los manipula. Para que comprendas mejor, revisemos lo interesante que son en las macros. Cuando programamos en IVA, a menudo es necesario guardar variables temporalmente de manera interna para realizar ciertos cálculos. Por ejemplo, podemos almacenar los valores de ventas y los gastos para que posteriormente hagamos cálculos del margen de ganancia. Y este almacenamiento interno y de manera temporal sucede gracias a las variables. Básicamente, una variable es un elemento del código que usamos para guardar temporalmente y de manera interna valores o información que luego lo usaremos en la ejecución de un procedimiento. Esta información almacenada en las variables son datos que deseamos manipular, a los cuales también se les denomina valores de variables. Usar variables significa que en muchas ocasiones no vamos a tener la información que deseamos manipular, sino que ésta será generada o solicitada en un determinado momento. Por ejemplo, podemos solicitar al usuario a través de un formulario, mientras éste lo usa que ingrese una cantidad vendida de un determinado producto. Esta información ingresada por el usuario lo podemos almacenar en una variable de nombre ventas. De esta manera, cuando tengamos que referenciar a esa cantidad, simplemente será usar la variable ventas y en lugar de indicar la cantidad real, usamos una variable para posteriormente realizar cálculos con ella. Toda información que se maneja en un ordenador requiere del uso de una memoria RAM de un ordenador. Y por eso es indispensable reservar un lugar de memoria para cada variable antes de ser utilizada. Esta acción de separar un espacio en la memoria RAM se conoce como declaración. Ahora, las variables en IVA los podemos encontrar de forma implícita y de forma explícita. Cuando programamos en IVA no es necesario declarar variables antes de usarla, porque el mismo editor de código los va a crear automáticamente cuando se les asigna un valor al nombre de dicha variable. Por ejemplo, aquí tenemos un procedimiento sub donde vamos a declarar las variables de manera implícita. Podemos decir que una variable x sea igual a un valor de 12 y una segunda variable sea igual a un nombre Carlos, entre comillas. Si observas, las variables x y nombre han tomado directamente valores. Es decir, no existe una declaración previa de variables, sino que directamente se les asignó valores. A este tipo de declaraciones de variables se les conoce como variables implícitas. Aquí tenemos una aclaración muy importante. Al igual que en los procedimientos, caso que ya lo revisamos en una clase anterior, podemos identificar a las variables en IVA con cualquier nombre válido. Es decir, el nombre de las variables debe comenzar por una letra y no por un número, y puede tener hasta 250 caracteres de longitud sin generar espacios entre el nombre. Tampoco puede ser igual a ninguna de las palabras claves de IVA de Excel. Las desventajas de este tipo de variables implícitas es que puede limitar el control sobre las variables. Puede ser que exista algunos datos que no son muy bien reconocidos en IVA y generar errores al compilar el código. Pero en algunos casos suelen ser muy útiles este tipo de variables. En cambio, cuando hablamos de una declaración explícita, significa que debemos definir los nombres de todas las variables que vamos a usar antes de emplearlas en el código. Entonces, para poder realizar esta declaración, tenemos que usar la instrucción dim seguido del nombre de la variable. Por ejemplo, si queremos crear la variable datos, podemos usar la siguiente instrucción: dim seguido del nombre datos. Si necesitamos crear la variable cantidad, tenemos que utilizar la instrucción dim cantidad. De esta manera, debemos proceder con cada una de las variables que vayamos a incluir en el código
y de esta manera podemos calcular cantidades posteriormente. Como vimos con anterioridad, si bien podemos declarar las variables de forma implícita o variables directas, que también se les conoce, pero esta manera no es la más conveniente, porque se puede provocar errores en el código si nos equivocamos en el nombre que se le asigne a una variable. Entonces, para evitar este problema podemos forzar la declaración de variables incluyendo la instrucción option explicit al principio de cada módulo. Lo que hace esta instrucción es obligar a todas las variables del módulo que sean declaradas de manera explícita. Ahora, cuando ejecutamos un procedimiento donde empleamos esta instrucción option explicit, IVA comprobará si las variables han sido declaradas correctamente. Y en el caso de no encontrar una variable que no está declarada de manera explícita, nos mostrará un mensaje de error donde dice, no se ha definido la variable. Pero si declaramos la variable con la instrucción dim, volvemos a ejecutar y vemos que el error ha desaparecido. Esta instrucción option explicit debemos describirlo en la sección de las declaraciones de todos los módulos, en las que deseamos que el editor de código nos obligue a declarar explícitamente las variables. Ahora, si queremos que esa instrucción se muestre de manera predeterminada en todos los módulos, debemos de activar la opción requerir la declaración de variables. Esto lo hacemos desde el menú Herramientas, Opciones, pestaña Editar, ya que activamos esta opción de requerir la declaración de variables, caso que también lo hemos revisado en el capítulo 2 de este curso. De esta manera, cada vez que insertemos un nuevo módulo, aparecerá automáticamente la instrucción Option Explicit. Con todo lo que te acabo de explicar, revisemos un ejemplo de lo que hemos aprendido. Mira, aquí nos solicita crear un procedimiento sub de nombre domicilio donde se ejecute variables implícitas y explícitas y se muestre un MSGBox de la dirección del domicilio. Primero vamos revisando las variables implícitas. Para eso creamos el procedimiento sub de nombre domicilio. Luego declaramos la variable de nombre dirección y que sea igual a cualquier dirección. Y la variable dirección se muestre en un MSGBox. Ahora, si ejecutamos el código, vemos que se ejecuta correctamente. Ahora hagamos que la declaración de variable sea obligatoria insertando la instrucción option explicit. Y si volvemos a ejecutar el procedimiento, vemos que nos dice que no se han definido las variables. Y efectivamente vemos que no se han definido las variables. Entonces, para corregir este error, hay que declarar la variable dirección. Para eso, anteponemos la instrucción dim seguido del nombre de la variable. Y si volvemos a ejecutar el procedimiento, vemos que el error ha desaparecido. Ahora, ¿cuál recomiendo usar? Y la respuesta es muy sencilla. Hay que declarar todas las variables posibles que vamos a usar en el código, a pesar de que el editor de código no lo requiera como un requisito obligatorio. Bien, estimados amigos, por ahora llegamos al final del video. Recuerda que tenemos un curso completo de macros que puedes acceder desde la descripción de este video, donde te explicamos con lujo de detalle muchas cosas interesantes sobre macros de Excel.